En este video voy a ayudarte a entender cómo funciona el verbo to be y por qué confunde a tantas personas que comienzan a aprender el idioma inglés. Esto es Inglés como yo quiero, mi nombre es Alexis Zárraga. En este canal nosotros aprendemos inglés de una forma detallada, minuciosa, con trucos, también un poco de humor y también saliéndonos un poco de la línea habitual de lo que suele ser una clase, y de ahí el nombre del canal, Inglés como yo quiero. Te invito también a comentar si tienes alguna pregunta o si quieres hacer algún tipo de comentario o algo que quieras agregar. Con mucho gusto vamos a tomarlo en cuenta. Comenzamos. El verbo to be es conocido para nosotros como el verbo ser o estar. Y acá es donde comienza el problema para muchos de nosotros. Tiene dos significados. Es un solo verbo, pero tiene dos usos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú dices I am, en breve vamos a cubrir cómo funciona y cómo se combinan todos los pronombres, con I, con you, con he, con she. Por ahora nos quedamos en I am, que en inglés va a funcionar como yo soy o yo estoy. Ahora, nosotros no sabemos qué significa I am hasta que agregamos algo que complete la oración. Acá tenemos simplemente I am y pudiera ser yo soy o pudiera ser yo estoy. Si yo agrego o termino esta oración diciendo intelligent, entonces este I am significa soy, ¿ok? Entonces I am intelligent significa yo soy inteligente. Ahora, si yo la completo diciendo I am sick, lo cual en inglés significa enfermo, al yo decir I am sick, enfermo solamente puedo estar. Entonces, para nosotros, en nuestro idioma, el verbo ser o estar va a depender de con qué yo completo la oración. Voy con un segundo ejemplo. Si yo digo He is my friend. En este caso, ya yo tengo la construcción he is. Y en este caso estoy diciendo es mi amigo porque un amigo solamente se puede ser. Mientras que si yo digo he is en Mexico estamos hablando o se refiere a un lugar. Por lo tanto, esto que está acá es él es mi amigo y esto que está acá es él está en México. ¿Qué es lo que estamos notando acá? Que las mismas construcciones que estamos haciendo pueden tener dos significados diferentes y varía dependiendo de cómo complemento yo esa oración al final. De esa misma forma puedo decir, por ejemplo, you are important. Y en este caso, este you are, que pudiera ser tú eres o tú estás, acá se limita a ser, porque importante solamente puedo ser. Entonces, you are important y el segundo ejemplo sería you are here. Este es el principio del verbo to be. Ya lo vamos a estudiar más en detalle, pero quiero que entiendas por qué se llama ser o estar. Entonces, you are important, lo que nos dice acá es que tú eres importante, mientras que cuando yo digo here, lo cual significa aquí, está expresando que tú estás en este lugar. Entonces, tú estás aquí, tú eres importante. Él está en México, él es mi amigo. Yo soy inteligente o yo estoy enfermo. Es decir, de donde yo comienzo a construir esa combinación entre el sujeto y el verbo to be, puede ser o puede ser estar en mi idioma dependiendo de con qué lo estoy complementando. Una vez que yo lo complemento, entonces yo lo puedo interpretar. ¿Ok? ¿Qué ocurre acá? Cuando nosotros usamos el verbo to be, hay algo que tenemos que cuidar. Podemos entenderlo, sí, muy bien, pero nosotros necesitamos memorizar las combinaciones correctas. Primero vamos a estudiar la tabla de Subject Pronoun, que va a incluir todas las personas o cosas de las que yo pudiera estar hablando en inglés. Cada vez que yo hablo de cualquier cosa en inglés, si yo hablo de, por ejemplo, un hombre, eso es he. Si yo digo mi hermano y yo, ok, si es mi hermano y estoy yo también, eso es nosotros. Eso en inglés es we. Si yo digo mis amigos, ok, yo estoy hablando contigo y estoy hablando de mis amigos que no están participando en la conversación, son terceros que yo estoy mencionando. Y como son más, entonces eso se convierte en they. Ya te lo voy a explicar. Yo tengo primero I, you, he,
she, it, we, you, they. Si hasta este punto me sigues y me estás comprendiendo, te invito a que le des like al video, apoyes al canal para poder seguir haciendo contenido de este tipo para ti. Nosotros tenemos la tabla de pronombres personales, donde I sería yo, you serías tú, he sería para un hombre, she sería para una mujer, it sería para un objeto o animal en singular. Hasta esta línea todo es singular. Y singular significa que estamos hablando de una cosa o algo incontable que no puede ser 2, 3, 4 o 5. En inglés, todo lo que es incontable es porque yo no puedo usar mis dedos para contarlo, ¿ok? Como el agua, por ejemplo. Cuento los vasos, cuento las botellas, pero no puedo contar el líquido y separarlo como puedo separar manzanas y decir que hay 5, 7, 8 o 20. Entonces, todo lo que está acá es plural. Entonces, todos estos pronombres que están acá son singulares, todos estos pronombres que están acá son plurales, ¿ok? Esto significa entonces que si es plural, estoy hablando siempre de dos o más, ¿ok? ¿Qué ocurre? Pudieras preguntarte, ¿por qué arriba hay un you y abajo hay otro? Este que está acá es tú y este que está acá es ustedes. Es decir, todo lo que está acá es solo una persona o lo contable e incontable dentro de it, que es para objetos o animales, que puede ser el agua, puede ser una botella, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser un perro, puede ser una jirafa. Y cuando yo digo we, estoy diciendo nosotros. Cuando digo you, estoy diciendo ustedes. Y cuando digo they, estoy diciendo ellos o ellas. They también funciona como plural de it, ¿ok? Aunque no lo creamos o aunque nunca nos los hayan enseñado en la escuela. En la escuela siempre nos dijeron, it es para objetos o animales. Sí, pero es un pronombre singular. Cuando tú lo conviertes en plural, entonces se convierte en ellos. Todo lo que sea he, she, it, cuando pasa a ser dos o más, se convierte en they en el plural, ¿ok? Luego estudiamos eso en más detalle, habrá más videos hablando específicamente. De hecho, el próximo video va a ser sobre los pronombres de sujeto. Así que si te hace falta indagar un poco más sobre esto, espera el próximo video y lo vas a descubrir. Entonces tenemos las conjugaciones ahora del verbo to be. ¿Qué ocurre? En inglés, los verbos en su forma infinitiva se expresan usando to, ¿ok? ¿Qué es un infinitivo? La raíz del verbo. Cuando yo digo en español comer, esa es la raíz de yo como, tú comes, él come, ellos comen. Cuando yo hablo de la raíz del verbo to be, la raíz sería ser en una forma. Yo soy, tú eres, él es, ellos son. Y para decir estar sería yo estoy, tú estás, nosotros estamos. Todas las combinaciones que tú hagas a partir de la raíz son las conjugaciones. Y esas conjugaciones tú las vas a hacer de acuerdo a quién es el sujeto. Por lo tanto, I va a funcionar con am. Esto equivale a decir yo soy o yo estoy. ¿Y cuál es la raíz o el infinitivo? To be, ¿ok? Ser o estar. Y esto no aplica solamente para el verbo to be. Tú pudieras decir la raíz de comer. Si ya sabes que comer en inglés es eat, el infinitivo es to eat. ¿Y qué es el infinitivo? La raíz del verbo en sí, ¿ok? Hay estructuras también en el inglés que te van a decir combina esto con esto para decir esto, y lo que estás armando incluye un infinitivo. Por ejemplo, cuando tú dices want, el verbo querer, tú quieres decir, por ejemplo, yo quiero dormir, tú dices I want to sleep. Porque la estructura después de want te pide el infinitivo, y en ese caso un infinitivo, y en ese caso si el verbo es dormir, tú le vas a agregar el to porque la estructura te lo pide. Préstame atención que más adelante en próximos videos y próximas explicaciones te vas a ir dando cuenta de qué estoy hablando. Seguimos con el verbo to be. You are. Ahora estamos diciendo tú eres o tú estás. Entonces luego estos tres que están acá comparten la conjugación is, ¿ok? Entonces, él es o él está, ella es o ella está, el perro es o el perro está, el carro es o el carro está, la casa es, la casa está. Siempre en singular, ¿ok? Es decir, siempre hablamos de uno o algo incontable para poder usar este it, ¿ok? Luego, estos tres que están en el fondo comparten la conjugación are. Por lo tanto, si esto es nosotros, esto va a ser nosotros somos,
o nosotros estamos. Dependiendo de cómo lo complementes, va a significar una cosa o la otra. Tú eres o tú estás, ellos son o ellos están, ¿ok? Entonces así funciona el verbo to be en sus conjugaciones. ¿Con qué tengo que tener mucho, pero mucho, absolutamente mucho cuidado? No combinar cosas como no debo. Yo no puedo decir they is, ni puedo decir you is, no puedo decir he are, no puedo decir it am, no puedo decir you is. ¿Por qué? Porque estaría diciendo o el equivalente en español a ser estar, yo eres, nosotros son, o diría él somos, y eso no tiene sentido. Cuando yo digo él somos, tú soy, nosotros eres, equivale a decir it are, or you is, or they is, or I is. No puedo hacer combinaciones que no son posibles. Las líneas que están acá son las líneas que tengo que seguir. No me puedo saltar para arriba ni me puedo saltar para abajo, ¿ok? Toma eso en cuenta y asegúrate de sentarte a aprenderte esto bien, porque cuando sabes combinar esto de forma correcta, obviamente no te vas a equivocar, o te vas a equivocar con menos frecuencia hasta que lo domines completamente. Entonces estas son las conjugaciones. ¿Qué ocurre? Yo pudiera convertir cualquiera de estos en negativo simplemente agregándole not al final. Entonces ahora ya todo es negativo. Si acá dice yo soy, yo estoy, ahora dice yo no soy, yo no estoy. Tú eres, tú estás, tú no eres, tú no estás. Él es o él está, él no es, él no está. Ella es, ella está, ella no es, ella no está. El perro es, el perro está, el perro no es, el perro no está. ¿Ok? Entonces si yo quiero decir, por ejemplo, que yo no soy japonés, yo digo I am not Japanese, que sería japonés en inglés. Entonces agrego el not y ya tengo una negación. Así de sencillo. Simplemente va luego del verbo y lleva una T pendiente ahí. ¿Ok? Nosotros somos o estamos, nosotros no somos, no estamos. Ustedes son o están, ustedes no son, ustedes no están. Ellos son, ellos están, ellos no son, ellos no están. También pudieras de manera opcional usar contracciones. Y las contracciones son opcionales. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero las uso, si no quiero no las uso. Entonces, tengo las contracciones en afirmativo y también puedo hacerlas con la negación. ¿Ok? Por ejemplo, un he is, yo lo puedo convertir fácilmente en his. Y dice exactamente lo mismo, expreso exactamente lo mismo y no pasa nada. Y si fuera negativo, entonces yo podría decir he's not. ¿Ok? Lo agrego entre paréntesis para que sepan que tienen la opción de agregarlo o no. No tiene que ser negativo todo el tiempo. Si yo quisiera decir you are, entonces acá yo voy a decir your. ¿Ok? Acá no se pronuncia la U. No digo your, digo your. ¿Ok? You're my friend. Tú eres mi amigo. You're my friend. Y estas son cosas también que tenemos que comenzar a memorizar en inglés. Esto también pasa con they are. Cuando yo digo they, se pronuncia a, ¿ok? They. Y yo agrego el are. Muchas cosas en el inglés no van a tener un sentido lógico. A veces sencillamente tenemos que memorizarlas, aceptarlas, digerirlas, no quejarnos y simplemente continuar. Y en nuestro camino, poco a poco, vamos a ir memorizando más y más cosas y el idioma se nos va a ir haciendo cada vez más fácil. Yo digo acá they are, pero si quiero hacer una contracción, entonces yo diría there. Y cuando digo there, ya no pronuncio la I. ¿Ok? Entonces digo there, ya no pronuncio la I porque estoy haciendo la contracción. ¿Ok? Toma eso en cuenta. Si yo quisiera hacer los negativos, también podría hacerlo simplemente agregando not. ¿Ok? Ahora, si quisiera hacer una contracción, en vez de usar el pronombre he, you or they combinado con el verbo to be, también podría añadirle el verbo to be al not y dejar solo el pronombre. Eso funcionaría de la siguiente manera. Por ejemplo, yo pudiera decir, con am, not no pasa. ¿Ok? Esto se queda así y es intocable, no lo puedo contraer. Pero con is not puedo decir isn't. ¿Ok? Is not se puede convertir en isn't y es exactamente lo mismo. Y are not puede convertirse en
aren't. ¿Ok? No pronuncio la E cuando hago la negación. De hecho, no la hago en afirmativo. Are. En la negación hago lo mismo, pero digo n't, aren't, aren't. ¿Ok? Y eso equivale a decir are not. Entonces, este que está acá es intocable, no se puede combinar, no se puede contraer, mientras que is not equivale a decir isn't, mientras que aren't equivale a decir are not. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros queremos hacer preguntas, por ejemplo, con el verbo to be, va a ocurrir algo interesante. Para hacer preguntas con el verbo to be, nosotros ahora vamos a invertir el orden del sujeto y el verbo. ¿Quién es el sujeto? Sujeto es la persona o la cosa que lleva a cabo una acción y esa acción es el verbo. El orden común es que lleve el sujeto al principio de la oración y seguido venga el verbo. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta con el verbo to be, ahora voy a invertir el orden, ¿ok? Entonces, lo que voy a decir es, por ejemplo, si te quiero preguntar algo sobre mí, yo te puedo decir, vamos a decir, am I a good friend? Ahora yo te estoy preguntando si yo soy un buen amigo. Esta A que ves acá es un, ¿ok? Eso lo vamos a estudiar más adelante en otro video también. Te quiero preguntar acá si yo soy un buen amigo. Am I a good friend? Como pudiera preguntarte, are you at home? Quizás quiero visitarte, pero necesito saber primero si estás en casa. Entonces pregunto, are you at home? E invierto el orden. ¿Por qué invierto el orden? Porque estoy haciendo una pregunta. Número 3, yo te puedo preguntar, is he, vamos a decir, sick? Entonces tengo un amigo que no ha podido salir en muchas semanas y quiero saber qué le pasa o qué está pasando con él o ella. Bueno, en este caso va a ser con él porque estamos usando he, pronombre para hombre únicamente. Entonces acá yo te diría, is he sick? ¿Ok? Para preguntarte si él está enfermo. ¿Ok? Estas preguntas también pudieran solicitar información diferente a sí o no. ¿Por qué? Estas primeras 3 preguntas en inglés se llaman yes-no questions. Y se llaman yes-no questions porque se responden con yes o con no. ¿Ok? A este punto, si estás comprendiendo, nuevamente te invito a darle like al video, a suscribirte, a dejar un comentario si tienes alguna confusión, pregunta, si te quedó claro, si hay algo que quisieras comentar. Con todo el gusto te lo recibo, considero y también te lo agradezco. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta que no se responde con sí y con no, por ejemplo, esas que están acá, am I a good friend? Yo te respondería si lo eres o no. Are you at home? Yo te respondería si estoy en casa o no. Is he sick? Aquí te estoy preguntando si él está enfermo y la persona que respondería la pregunta diría si él está enfermo o no. Ahora, yo te puedo preguntar, por ejemplo, where, ahora, where es dónde en inglés. Y simplemente agrego el are you. ¿Dónde estás? ¿Ok? ¿Dónde estás? Nosotros pudiéramos decir que esto significa ¿dónde estás tú? Pero nosotros no hablamos así, así que lo interpretamos directamente hasta la forma en la que nosotros realmente hablamos. ¿Dónde estás? So, where are you? Ahora hice lo mismo, invertí el are con el you para preguntar, pero agregué antes la palabra where, ¿ok? Where are you? Nuevamente puedo decir, por ejemplo, la típica pregunta, ¿cómo estás? Fíjense que solamente cambiando la primera palabra ya te estoy preguntando algo diferente. How en inglés es cómo, ahora quiero saber no dónde estás, sino cómo estás, ¿ok? Como también te pudiera preguntar why, que sería por qué en inglés, y te quiero preguntar quizás why are you, vamos a decir sad. Sad es triste. Entonces te preguntaría, ¿por qué estás triste? Why are you sad? ¿Ok? Entonces esta sería la forma en la que nosotros crearíamos preguntas. Para hacer un breve resumen, el verbo ser o estar va a tener el significado o la interpretación de ser o estar para nosotros en nuestro español dependiendo de cómo se complemente la oración. I am intelligent, soy inteligente. I am sick, estoy enfermo. He is my friend, él es mi amigo.
He is in Mexico. Él está en México. You are important. Eres importante. You are here. Estás aquí. ¿Ok? Luego tenemos las conjugaciones y recordemos que tenemos que respetarlas para no decir tú soy ni nosotros eres, ¿cierto? No podemos entonces decir you is, ni podemos decir we am, ni podemos decir they is, ni podemos decir he are or she are, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucha cautela a la hora de combinar esto, y la forma de hacerlo de manera segura es aprendiendo, estudiando bien lo que podemos combinar y lo que no. Luego tenemos las contracciones, que son opcionales. Acá no hay ninguna diferencia, todas significan lo mismo. Yo decido si las quiero usar o no. Entonces tengo que tener también cuidado con lo que, en la forma en la que las voy a contraer, dónde va el apóstrofo que estoy recortando. En el caso de you are, elimino la A. Aquí también. Recuerden también en la pronunciación, you are va a ser your, ¿ok? Y este they are se va a convertir en their y no pronuncio la I. Acá dejo de pronunciar la U, aquí dejo de pronunciar la I. Son trucos y cositas que puedes anotar aparte y asegurarte de que no se te vayan a olvidar. Y si se te olvidan, no pasa nada, luego tú repasas. Am not no se puede contraer, pero sí puedo contraer is not, y sí puedo contraer are not, y esto sería isn't y esto sería aren't. Y para hacer una pregunta, si es una pregunta de sí o no, en inglés llamadas yes no questions, yo voy a invertir el orden del verbo to be con el sujeto, ¿ok? Y si quiero agregar una pregunta, hacer otro tipo de pregunta, mejor dicho, voy a agregar cómo, voy a agregar dónde, cómo, por qué en este caso, y mantengo el orden que había establecido para las preguntas, donde el sujeto y el verbo cambian de posición. ¿Ok? Espero que te haya servido. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes hacerlo. Y también, de nuevo, te agradezco si te suscribes a mi canal. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.